Aquacán, parque acuático para perros. Llama usted fuera de nuestro horario de atención al público. Este es de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Sábados y domingos, horario continuo de 10 a 19 horas. Además, le informamos de que el parque permanecerá cerrado entre el 18 y el 22 de octubre por mantenimiento de las instalaciones. Para cualquier información, puede contactarnos a través de nuestra página web www.aquacan.es. Eventos Divino, buenas tardes. Si desea reservar una mesa, pulse 1. Si desea una entrega a domicilio, pulse 2. Si desea información sobre los cursos de cocina, pulse 3. Si quiere consultar ofertas personalizadas, inserte su número de cliente. Si es usted un proveedor, por favor, llame al 0649 305 412. Por cuestiones de calidad, le informamos de que esta llamada puede ser grabada. Todas nuestras líneas se encuentran ocupadas. No cuelgue, por favor. En breves momentos podrá hablar con un operador. Gracias por su paciencia. No cuelgue, por favor. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. En marcha la operación especial de tráfico con motivo del comienzo de las fiestas navideñas. Se calculan unos 10 millones de desplazamientos, más de los realizados el año anterior en esta fecha. Hay tráfico denso y complicaciones en todas las salidas de Madrid. Así que conectaremos a lo largo del programa con la Dirección General de Tráfico para informarles en tiempo real. Información para los pasajeros del vuelo Iberia 1342 con destino Santa Cruz de Tenerife. El embarque se realizará hoy por la puerta C24. Señores pasajeros, por favor, diríjanse a la puerta C24. Procederemos a embarcar dentro de unos minutos. Última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 2430 con destino París. Por favor, embarquen urgentemente por la puerta C27. Estimados clientes, dentro de nuestras actividades especiales por la Semana de la Novela Negra, hoy y mañana contaremos con la presencia del escritor Álvaro Setién, que a partir de las 15 horas estará en la tercera planta firmando ejemplares de sus libros, entre ellos también su nueva novela Donde encuentre tu nombre. Además, por la compra de 2 o más libros, recibirán un descuento del 10%. Con motivo de las Jornadas para el Futuro, es un placer presentarles un proyecto que estamos desarrollando en Bolivia. Se trata de la llamada Ciudad Nueva Santa Cruz, que se va a construir a 20 minutos de la actual Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es la ciudad más poblada y la más importante en cuanto a industria, producción y economía del país. Como ustedes saben, debido a la enorme migración que se produce del campo a la ciudad, van apareciendo zonas urbanas periféricas de forma poco planificada. Zonas que no solo presentan una baja calidad de vida, sino que están mal conectadas al centro, por lo que muchas veces se pierden 2 o 3 horas al día manejando para trabajar o estudiar. Por eso, para solucionar este problema, nuestra empresa inició este proyecto que basamos en 3 características principales: ciudad productiva, residencial y ecológica. Este nuevo centro urbano contará con una red de transporte, carriles bici, vías peatonales y espacios abiertos diseñados para el confort y la seguridad de los ciudadanos. Como pueden ver en el plano, las avenidas tendrán 4 carriles por lado y por el centro de estas avenidas pasará un tren rápido o un tranvía.
Todo está planificado para poder llegar a casa, al trabajo o a una tienda en 10 minutos de la forma más ecológica posible. Además de esto, construiremos toda la red de suministro eléctrico, de gas y de telecomunicaciones con fibra óptica bajo el suelo. Así, su mantenimiento resultará más sencillo y la ciudad ganará en estética. También prevemos integrar puntos de carga para vehículos eléctricos, estacionamientos por teléfono, puntos de reciclaje y un sistema para reutilizar el agua usada para regar jardines. Como pueden observar aquí, la ciudad ocupará una superficie de 6.000 hectáreas. La mitad la destinaremos a las áreas residenciales, 700 hectáreas a actividades comerciales y el resto se utilizará para zonas verdes, infraestructura y áreas comunitarias. Calculamos que habrá una población total de 370.000 personas y prevemos la llegada de unas 10.000 empresas. En resumen, será una ciudad moderna e inteligente. Queremos que sea un modelo de desarrollo y planificación urbana, con una clara orientación al futuro donde la tecnología, la ecología y el confort sean sus principales protagonistas. Noelia, ¿cómo te va todo? ¡Hombre, Sergio! ¡Qué alegría! Bien, estoy bien, creo. ¿Cómo que creo? Eso no suena muy convincente. ¿Te ha pasado algo? Nada, es que estoy pasando por una fase un poco complicada con David, aquel chico que conocí. Y bueno, se me ocurrió ir a pedirle consejo a un hombre que lee las cartas del tarot. ¿En serio? ¿Tú crees en esas cosas? ¿Y cómo te fue? Pues le expliqué un poco la situación, que no estaba segura de si me convenía seguir con él y... ¿Cómo que le explicaste la situación? ¿No se supone que tiene que adivinar cosas? Si yo hubiera estado en tu lugar, no le habría contado nada de nada para comprobar si era bueno adivinando. Pero... ¡qué bruto eres! No se trata de adivinar así porque sí. Un tarotista necesita saber primero de qué tema se trata. Perdona, mujer. Yo qué sé. Bueno, ¿y qué te dijo? Pues que veía en las cartas a una mujer de pelo oscuro que no tenía buenas intenciones y que yo tenía que ir con cuidado. Anda, ¿y quién se supone que es? No estoy segura. El caso es que me quedé muy intranquila y empecé a pensar en todas las mujeres de pelo oscuro que conozco. Y no sé quién podría ser. Si se lo hubieras preguntado al del tarot, sería más fácil saber quién puede ser esa mujer, ¿no? Sí, tienes razón. Pero la cosa no quedó ahí. La cuestión es que al final le pregunté directamente a David si estaba saliendo con alguna morena y se enfadó mucho conmigo. Mujer, ¿a quién se le ocurre? Yo también me habría enfadado si mi novia me hubiera preguntado algo así. Habría pensado que no confiaba en mí y me habría sentido muy mal. Entonces, ¿tú no crees que esté saliendo con otra? Pues no creo. En cualquier caso, si hay algo que te preocupa, es mejor hablarlo con alguien de confianza, como yo, que para eso somos amigos. No, sí, tienes razón. El problema ahora es que no responde a mis llamadas. Si hubiera sabido que reaccionaría así, no le habría dicho nada. Uf. Ay, Noelia, si hubieras hablado antes conmigo, ahora no estarías en este lío. Ya. Bien, queridos y queridas oyentes, aquí estamos, en Cedeira, celebrando la fiesta del Samaín. Hoy empieza el programa de actividades y espectáculos que va a durar hasta el 3 de noviembre. Pero quizás gran parte del público no sepa de dónde viene esta fiesta y por qué se celebra en lugar del Halloween. Para ello contamos con Carmen Naya, que nos va a contar algunas curiosidades sobre el Samaín. Un placer tenerte con nosotros, Carmen. Gracias, Luis. El placer es mío. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es el Samaín? Pues el Samaín es una fiesta que se celebra aquí y en otras partes de Galicia y que procede de la tradición celta. ¿Y de dónde viene esa palabra, Samaín? Viene de una palabra del gaélico que significa fin del verano. Siguiendo una antigua tradición de más de 3.000 años, los pueblos celtas
Celebraban en esta época el final de la temporada de cosechas y el inicio de un nuevo ciclo. ¿Y por qué las calabazas con caras y los disfraces? ¿Qué relación hay? Bueno, la leyenda dice que en esta época regresan las almas de los muertos al mundo de los vivos. Las personas, para protegerse de los malos espíritus, seguían el ritual de adornar las casas con calabazas de caras terroríficas, y la luz que ponían dentro sirve a su vez para que las almas de los familiares encuentren su camino hacia la luz junto al dios Sol. O sea, que tienen una doble función, ¿no? Exactamente. Vaya, ¿y lo de los disfraces? Pues también es una forma de dar miedo a los espíritus malignos. Por eso tienen que ser disfraces terroríficos. Y otro método para que no se acerquen los fantasmas son las hogueras. Ah, o sea, que poco tienen que ver con las hogueras de San Juan, ¿no? Sí, digamos que aquí tienen otra función. Ajá. Por cierto, ya sé que te lo habrán preguntado, pero ¿no se parece esta fiesta al Halloween? Por supuesto. Lo que pasa es que el Halloween es una fiesta más reciente que se desarrolló en los Estados Unidos. Los irlandeses llevaron el Samaín al territorio norteamericano a finales del siglo XIX y por diferentes causas se acabó transformando en lo que ahora conocemos como Halloween. Entonces, la fiesta estadounidense es una herencia irlandesa. ¿Eso es? Permíteme que te haga otra pregunta. ¿Cedeira se conoce sobre... Bienvenidos al Magazín Cultural Encuentros. Hoy en nuestro programa tenemos el placer de contar con la presencia de una de las actrices de moda, Clara Álamo. Buenas tardes, Clara, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Arturo. Es un placer poder estar aquí. Bueno, Clara, yo creo que tenemos que empezar felicitándote. Llevas una temporada de estrenos, premios en festivales internacionales y has trabajado con los directores más reconocidos. De todo esto que has vivido en los últimos meses, ¿qué es lo que más orgullo te produce? Pues es una pregunta difícil. Sin embargo, así de repente te podría decir que me llamen a mí para formar parte del jurado del Festival de Berlín es algo que no me habría podido imaginar ni en mis mejores sueños. Ahora que estás en la cima, que has llegado a lo más alto, Clara, ¿cuáles son los mejores recuerdos que guardas de tus comienzos en la profesión? Pues yo sobre todo recuerdo la ilusión de los comienzos. Esa época en la que mi cerebro hizo clic y me di cuenta de que quería ser actriz por encima de todo, la energía con la que entré en la escuela de arte dramático. Pero, ¿hubo también momentos malos o fue todo de color de rosa? Bueno, más que momentos malos, yo hablaría de fases o periodos muy duros. Pero me imagino que por esas fases pasan todos los que empiezan en esta profesión. ¿A qué te refieres en concreto? Pues a la época en que vas de casting en casting y tienes que aceptar un no detrás de otro. Te presentas a cualquier trabajo. A veces, sin pensar demasiado bien si te interesa o no, si es apropiado para ti o no, si tú eres apropiada para ese papel o no. Solo porque quieres una oportunidad y porque, normalmente, un papel te lleva al siguiente. Pero para eso tiene que haber un primero. Pero como digo, creo que esa es una fase obligatoria, una fase por la que pasamos todos antes de establecernos. Después de tus últimos éxitos, ¿vas a ser más selectiva a la hora de aceptar o rechazar trabajos? ¿Qué factores son los que te hacen tomar una decisión al respecto? Pues es un lujo poder elegir, pero hay muy pocos actores y actrices que a lo largo de su carrera se encuentren continuamente en esta situación. Yo ahora puedo ser selectiva, puedo rechazar papeles, pero no sé cuánto tiempo voy a estar en esta situación privilegiada. Voy a intentar no hacer tanta comedia. No quiero encasillarme y además sé perfectamente que puedo hacer papeles más serios, dramas. Y si alguien me llama para una película de bajo presupuesto que me parece interesante, la voy a hacer porque ahora me lo puedo permitir.
Para eso hago publicidad y soy imagen de algunas marcas. La publicidad me da una estabilidad financiera que me permite elegir en el cine, sin pensar tanto en la parte económica. Bueno, atención, directores noveles, una buena noticia. Para sus proyectos innovadores pueden contar nada menos que con Clara Álamo. Yo estoy abierta a proyectos interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara. Y ahora es el turno de nuestros oyentes. En los próximos minutos podrán ustedes hacer preguntas en directo. Buenas tardes y bienvenidos al Magazín Cultural de Fin de Semana de Radio 3. Son las 6 de la tarde y damos la bienvenida a Iñaki Huertas, que nos ha preparado una selección de noticias. ¿Qué tal, Iñaki? Pues muy bien. Hoy empezamos anunciando la serie de conferencias sobre filosofía del arte y estética organizada por la Residencia de Estudiantes en Madrid. A lo largo de las próximas 8 semanas, todos los lunes a las 6 de la tarde, un experto va a abordar la pregunta ¿qué es arte para una época histórica distinta? Está previsto hacer un recorrido histórico por distintas épocas examinando las obras más importantes. ¡Qué interesante! Pues sí, pero hay otras actividades. Por ejemplo, para los que les interese más la música y el baile, tenemos todavía 2 semanas en el Teatro Canal de Isabel II el magnífico espectáculo Tango Pasión. Si usted no es una de las más de 80.000 personas que han visto ya este show, todavía está a tiempo de hacerlo hasta el 24 de marzo. O si ya lo has visto, pero quieres repetir. Sin duda. La verdad es que uno se queda con ganas de verlo otra vez, pero hay muchas otras cosas que hacer, porque los museos de la capital también están abriendo nuevas exposiciones temporales. Hoy os recomiendo 2 que podéis visitar en Centro, en el Palacio de Cibeles. La primera es la fantástica exposición... ¿Ya la has visto? Claro, por eso digo que es fantástica. La fantástica exposición Botero, 60 años de pintura, recorre 6 de las más de 7 décadas de la extensa trayectoria del artista colombiano Fernando Botero. Se compone de 67 obras excepcionales, todas de gran formato, que provienen de diversas colecciones privadas. Pues si son colecciones privadas, o las vemos ahora o nunca, Iñaki. Eso es, y en el mismo Palacio de Cibeles también se puede visitar la exposición La ciudad del futuro, de la huerta a la mesa. Desde una perspectiva muy interesante, la exposición muestra cómo el origen de la civilización, de la cultura y de las ciudades va en paralelo a cómo se desarrolla nuestra alimentación. La exposición parte del origen común de las palabras cultivo y cultura. Que no se diga que no aprendemos cosas en las exposiciones, Iñaki. Mucho he aprendido yo viendo esta. Te la recomiendo de verdad. Y por último, para los que prefieran estar al aire libre, tenemos la Semana de la Movilidad Sostenible, que empieza este lunes. En Madrid se cierran al tráfico el Paseo del Prado y las plazas de Neptuno y Cibeles, y se instalarán jardines temporales. Además, habrá una hora gratis de Bici Madrid durante toda la semana. Iñaki, por fin vas a poder probar las bicis. Yo las uso a veces. Tú eres el que debería aprovechar la ocasión. Me lo voy a pensar. Este ha sido Iñaki Huertas con la selección de noticias.